Ahora, Jaime Calle Barreto, médico residente del Departamento de Salud del Hospital General, nos va a hablar de características de la asistencia al paciente crónico. Básicamente la línea base del programa Valcronic. A estas horas, buenas tardes. La presentación por las características de la atención sanitaria al paciente crónico en el Departamento de Salud del Hospital General. Este estudio se realizó con la información que se usó para la línea de base del programa Valcronic, por lo que me iba a referir brevemente a este programa, pero como ya se ha hablado y por el tiempo voy a el por qué se hizo el estudio. Antes de poner en marcha el plan piloto del programa Valcronic en Elche, se necesitó de estudios dirigidos a conocer el perfil de los futuros usuarios, así como la carga asistencial que generan las enfermedades que se van a controlar gracias al programa en el departamento. Una especie de fotografía de cómo está, cuál es el estado actual de estas enfermedades en el departamento para en el futuro evaluar el impacto del programa. Por lo tanto, el objetivo fue determinar la epidemiología de las enfermedades, la carga asistencial de estas enfermedades, tanto a nivel hospitalario como a nivel de atención primaria, y además de analizar los recursos con los que cuenta el departamento para controlar estas enfermedades. Las enfermedades que se controlarán son la hipertensión, diabetes, EPOC e insuficiencia cardíaca. ¿Qué métodos se utilizaron? Bueno, fue un estudio descriptivo, transversal. Como fuente de datos se utilizó Abucasis, el Sistema de Información Poblacional, datos propios del departamento, informes anuales, indicadores, etc. Y para las altas hospitalarias se hizo una consulta en el CMBD, y el periodo de tiempo, sobre todo para los datos epidemiológicos, fue de todo el año 2010 hasta abril del 2011. Los resultados en cuanto a demografía, la población del departamento a partir del 2010, de junio del 2010, pasó a ser cerca de la mitad, es decir, 166.493 personas, ya que se dividió el departamento en dos departamentos nuevos. Así que tenemos ese número de población. La población mayor de 64 años representa un 16% del total, probablemente que sean casi todos ellos futuros usuarios. Distribución etaria, la distribución etaria no es homogénea en el departamento. Se vio que hay consultorios que tienen una población de aproximadamente el 30% mayores de 30 años, y en otros departamentos, en cambio, es al revés, ¿no? Menos del 10%, como en Altariz, tiene más de 64. Tenemos aquí las pirámides poblacionales. Esta es la de Santa Pola, como ven es un poco más envejecida, y esta es la del municipio de Elche. A ver, aquí cabe decir una cosa, también que la media de población asignada a facultativos de medicina general en el departamento es de 1.534, lo que se acerca al estándar de calidad que es de 1.500 personas por médico general, lo que se tomó también en cuenta para que Elche sea uno de los departamentos que va a hacer el plan piloto del programa Valcronic. En cuanto a la epidemiología de las enfermedades, se hizo un cálculo aproximado de cuántas personas tendrían las enfermedades que se controlarán, lo cual obviamente va a ser útil para saber en qué medida se van a utilizar recursos para el programa. Tenemos aquí los datos, que no hace falta mencionarlos, creo yo. Sabemos que son muchos pacientes por cada enfermedad crónica. Si hacemos una suma de todos estos, de los pacientes, nos damos cuenta que es casi la mitad de la población que aproximadamente
tendría enfermedad crónica en ellos. En cuanto a recursos específicos, tenemos que hay unas consultas en atención primaria que están conformadas por un equipo que lo llamamos UBA, Unidad Básica Asistencial. Hay consultas de enfermería diaria que dan educación en cuanto a diabetes, hipertensión, dislipemia. En el hospital hay consultas de medicina interna, endocrinólogos, cardiólogos que dan también consulta específica a los pacientes que tienen tanto hipertensión como diabetes. Y lo que habían hablado mis compañeras anteriormente sobre los programas aquellos de atención integral al paciente pluripatológico que tienen una buena salud en el departamento, marchan muy bien y creo que es una de las bases con las que cuenta el departamento para llevar adelante el programa Valcronic. Cabe decir también que se está impulsando los nuevos papeles de la enfermería, que son la enfermera de enlace hospitalario y de gestión comunitaria en el departamento. Se tienen datos, claro, para saber si es que va a cambiar la situación una vez que se ponga en funcionamiento el programa Valcronic. Se hizo una evaluación de la asistencia sanitaria. Tenemos los datos tanto de desplazamientos de médicos como de enfermeras, de consultas de medicina familiar, con cuántas consultas de enfermería, cuántas visitas domiciliarias, tanto de enfermería como de médicos. En lo cual, claro, al momento ese es nuestro panorama, veremos después cómo cambia. Estos son la tabla de abajo. La tabla de abajo son los resultados de la consulta que se hizo al CMBD de altas hospitalarias. Se trabajó con muchas variables, pero bueno, es un resumen. En edad tenemos, por ejemplo, que el promedio de pacientes con diabetes, que se dieron de alta con diabetes, es de 61 años y así. Miren la diferencia del promedio de edad de los pacientes que se dieron de alta con insuficiencia cardíaca, que hay que tomar en cuenta al momento que pongamos en marcha el programa. Lo mismo, la estancia tiene diferencia. Los pacientes con diabetes tienen una estancia más alta que el resto de pacientes con las otras enfermedades. Tiene un promedio de 13.3 días. Fíjense que el percentil 75 en diabetes es de 14. Quiere decir que aproximadamente el 25% de personas que tienen diabetes se quedan más allá de 14 días en el hospital. Bueno, y la mortalidad. El mayor porcentaje de pacientes que se dieron de alta con estas enfermedades correspondió a pacientes con EPOC, luego insuficiencia cardíaca, diabetes e hipertensión. Estos son los resultados de comorbilidad porque nos interesaba saber qué pacientes tienen cada una de las enfermedades sobreañadidas. Vemos aquí en números rojos los pacientes que solamente tienen una enfermedad crónica. Vemos que la hipertensión es la gran acompañante de las otras enfermedades. Pacientes con diagnóstico principal de diabetes, en 90 casos también tenían hipertensión. En pacientes con EPOC, 173. En hipertensión, la principal acompañante era la diabetes, y en insuficiencia cardíaca, obviamente, la hipertensión. Hay 16 pacientes que tuvieron con diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca que tuvieron hipertensión, diabetes y EPOC. Y en el caso de pacientes con EPOC, hubieron 7 pacientes que tuvieron insuficiencia cardíaca, hipertensión y diabetes. Esta es la distribución temporal de las altas hospitalarias. Como se ve, hay una aparente disminución. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a mitad del año, por la semana 24 aproximadamente, se dividió el departamento. Pero lo que es interesante de esta diapositiva es que no disminuyó a la mitad el número de altas, que era lo que se esperaba una vez que se dividió a la mitad el departamento de salud. De hecho, disminuyó un poco al inicio, pero luego empezó a otra vez a aumentar, lo cual se debe considerar para el programa Valcronic una vez que se ponga en marcha. Las conclusiones fueron que la población diana es elevada para las patologías seleccionadas, los recursos del departamento son adecuados y potenciados,
La estrategia del departamento ya tiene un enfoque hacia el paciente pluripatológico, lo que hay que hacer es potenciarlo. El modelo de atención es compartida y se debe potenciar el papel de enfermería con los nuevos roles. El programa tiene un rigor metodológico y está basado en los actuales sistemas de información que son a tiempo real y nos da una información bastante precisa. Finalmente, decir que la valoración global del análisis justifica el programa Valtronic, que es sinérgico con las estrategias actuales desarrolladas en el Departamento de Salud Elche Hospital General. Nada más. Bueno.